Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a aprender cómo ajustar el gancho de la máquina plana. Así que muy atentos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar la planchuela, entonces soltamos los tornillos. Luego deslizamos la tapa, que simplemente es deslizarla, después de haber quitado los tornillos. Y vamos a quitar de igual manera el pie prensatelas. Y continuamos retirando también los dientes que van sujetos con estos dos tornillos, los cuales vamos a aprovechar para cambiar porque ya están en mal estado. Se han estado moviendo mucho, quizás cambiando ajustes, y ya están en mal estado, entonces aprovechamos y los cambiamos. Y lo que vamos a hacer enseguida es revisar la aguja. Como habíamos visto en el video anterior, lo primero que vamos a hacer es mirar el estado de la aguja. Entonces la quitamos y vamos a revisar que no esté despuntada, que la punta esté en buen estado y que la aguja no esté torcida. Es importante revisar que la aguja no esté torcida, porque al ajustar el gancho, si lo hago sin haber revisado que la aguja está torcida, pues lo que voy a hacer es desajustar el gancho realmente. Para esto vamos a utilizar esta aguja que es una 110 cubo delgado, como ya lo hemos visto también en el anterior video. Entonces usamos una aguja con este calibre y esta referencia. Vamos a ponerla de manera adecuada y verificando de que vaya hasta el tope, que la aguja vaya hasta la parte de arriba, y vamos a dejar la canal a nuestra izquierda. Listo. Teniendo bien puesta la aguja, vamos a ver el ajuste que tiene en este momento. Para hacer el ajuste vamos a tener en cuenta estos tornillos que tiene el gancho. Este es el gancho que vamos a ajustar, o cangrejo que llaman en otras partes. Y este tiene 1, tiene 2 y tiene 3 tornillos. Lo primero que vamos a hacer es verificar la altura de la barra de la aguja. Hay muchas formas de hacerlo y técnicamente hay muchas formas de calibrar eso, pero la forma fácil es la siguiente. Vamos a tener en cuenta el ojo de la aguja y vamos a poner la aguja en su punto más bajo, lo que llamamos técnicamente punto muerto inferior, que es este. Estando ahí, vamos a darnos cuenta que el ojo de la aguja aún lo continuemos viendo. Después de haber verificado la altura de la aguja, vamos a darnos cuenta pues, que el gancho está desajustado, está fuera de tiempo. Entonces vamos a darle el tiempo al gancho con respecto a la aguja. Eso se hace en 2 pasos. Entonces lo que hacemos es soltar los tornillos, que ya les había mencionado que es los que sujetan el gancho. En este caso nos falta un tornillo
entonces soltamos dos. En ocasiones los ganchos tienen tres tornillos y en otros ganchos los tornillos son dos nomás. Entonces miramos la altura del gancho con respecto al ojo de la aguja. Esa distancia debe ser aproximadamente de 2 milímetros entre el gancho, la punta del gancho y el ojo de la aguja. Es un aproximado porque ahí no hay forma de hacer una medición, no hay forma de hacer una calibración. Es pues un cálculo visual. Entonces hacemos ese cálculo ahí como está, desde el ojo de la aguja a la parte de la punta del gancho. El segundo punto o la segunda calibración que tenemos que hacerle con respecto al gancho y a la aguja es que al pasar frente a la aguja no toque la aguja. A eso le llamamos un ajuste 0-0, es decir, que quede tan cerca el gancho a la aguja pero que no la toque. No olvidar no perder la medida del primer punto. La altura del gancho con respecto al ojo de la aguja, que son esos 2 milímetros. Verificamos muy bien que nos queden las medidas bien ajustadas y ajustamos nuestro gancho perfectamente. Tenemos que hacerlo muy bien, que nos queden los tornillos muy bien ajustados todos para que por cualquier cosa no se nos vaya a mover el tiempo que ya ajustamos. Por último, vamos a revisarle la punta del gancho. Es importante revisar la punta del gancho porque si el gancho se descuadró por alguna razón de que se rompió alguna aguja, se estrelló, el, la punta del gancho va a estar en mal estado, entonces eso nos causa problemas por tener el gancho en la punta del gancho en mal estado. Nos puede saltar, nos puede romper el hilo, nos puede bueno, causar muchos problemas. Entonces vamos a verificar la punta del gancho así como lo estoy tocando. Lo vamos a hacer, vamos a pulir si tenemos alguna esquirla, si le vemos algún una parte en mal estado del gancho. Vamos a una lija muy delgada, una lija puede ser una 400 calibre 600, de tal manera de que no nos vaya a dañar el gancho. Recuerden que la punta del gancho, esa punta es la vida útil del gancho, así que vamos a tratarla lo mejor posible. Vamos a quitarle la esquila por los lados, nunca vamos a pasar la lija por el frente. Enseguida, como lo dijimos anteriormente, vamos a poner los dientes y vamos a aprovechar y cambiar los tornillos que están en mal estado. Entonces vamos a instalar los dientes ya para empezar a armar y para ajustar ya la máquina y ponerla a trabajar. Enseguida ponemos la planchuela, ajustamos los tornillos que queden muy bien ajustados. Siempre verificar todos los tornillos que soltamos cuando los vamos a poner, que quede todo muy bien ajustado. El que quede un tornillo desajustado quizás no tengamos problemas de inmediato, pero sí a futuro. Algo para tener en cuenta es que los dientes queden centrados con respecto a las ranuras de la planchuela.
Eso irá en videos, en los siguientes videos, donde explicaré el paso a paso de cómo calibrar o centrar los dientes con respecto a la planchuela. Por último, ponemos nuestra tapa deslizante que viene lateral, se abren las pestañitas inferiores y se desliza la tapita. Ese es el protector del gancho también. Y le ponemos el pie prensatelas y finalizamos de esta manera el ajuste del gancho. Ya lo único que hay que hacer es probarla dependiendo de los materiales que estén trabajando y verificar que haya quedado bien. Espero que les haya gustado el video, que estas herramientas hayan sido muy útiles para ustedes. Recuerden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones y denle me gusta al video.